El niño que nunca salió del barril. Creepypasta basada en el diario del Chavo del Ocho. ¿Quién es su hijo? No sé. Creo que aquel. Esa fue la respuesta que marcó el inicio de una tragedia. Una frase dicha con descuido, pero que escondía el abandono más profundo que puede sufrir un niño. Nadie sabía su nombre. Ni siquiera él. Durante años, ese niño sin nombre fue dejado en una guardería del centro de la ciudad, donde las trabajadoras simplemente lo llamaban Chavito. A la hora de la salida, las madres llegaban a recoger a sus hijos una a una, pero a él lo recogía una mujer distinta cada día, a veces rubia, a veces con gafas, a veces con voz ronca. Ninguna lo reconocía, ninguna lo llamaba con ternura. Un día simplemente no volvió nadie por él. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Fue entonces cuando lo llevaron al orfanato San Judas, un lugar gris, con pasillos húmedos y ventanas selladas con clavos oxidados. Ahí el chavo conoció por primera vez la palabra soledad. El comedor era oscuro. Las camas estaban tan viejas que parecían cuna de lombrices. Y los niños no hablaban mucho. Cada uno tenía sus heridas, su forma de esconder el miedo. Pero el chavo encontró una chispa de luz. Chente. Chente era un niño delgado, con una tos que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Tenía la piel pálida, los ojos tristes y siempre sonreía a medias, como si le doliera recordar. Dormían juntos, comían lo mismo, compartían historias de mundos imaginarios donde nadie los golpeaba por llorar, hasta que Chente empezó a decir cosas raras. Ese rincón nos está mirando, susurraba. ¿Quién? No sé, pero sabe que tú también estás solo. Chente comenzó a enfermar más seguido. Una vez, no despertó por 3 días. Los médicos del orfanato no eran más que voluntarios sin títulos. Dijeron que no valía la pena hospitalizarlo, que los niños así no duran. El chavo dejó de hablar. Solo se sentaba junto a la cama de su amigo, sin moverse. A veces se le oía tararear una canción que nadie le había enseñado. Una melodía lenta, repetitiva, como una letanía, como si tratara de recordar algo que nunca vivió. La última noche que vio a Chente con vida, el chavo escuchó un susurro junto a su oreja. Ya viene por ti también. Al amanecer, Chente estaba muerto. Sus ojos seguían abiertos, y el chavo de pie lo observaba como si algo dentro de él se hubiera roto. Desde entonces, comenzó a decir cosas sin sentido, palabras que parecían no ser suyas. Frases sueltas como: el patio no está vacío. El barril no es un objeto. Si me escondo, no me ve. Ah, sí, el chavo fue declarado inestable, no apto para convivencia. Lo encerraron en una habitación sola. Pero una mañana desapareció. No hubo rastros. No había ventanas abiertas ni cerraduras forzadas. Solo encontraron algo en la pared de su cuarto, un círculo pintado con tierra. Dentro una palabra: vecindad. Semanas después, una vecindad al sur de la ciudad comenzó a notar algo raro. Un barril apareció en el patio. No deberías estar escuchando esto. Pero ya que estás aquí, 10 leyendas que el pueblo juró olvidar. 10 heridas que siguen abiertas, esperando por ti. Todo por apenas 100 pesos mexicanos. ¿Te atreves a invocarlas con solo pasar la página? Enlace en el primer comentario y en la descripción. Nadie recordaba haberlo traído. No había sido comprado ni donado. Y una noche de lluvia, una figura se metió dentro. No era un ladrón. Era un niño, mojado, silencioso, con los ojos abiertos como platos y las manos aferradas a la madera podrida del barril. Nadie supo su nombre. Le empezaron a decir simplemente el Chavo del Ocho. Los vecinos intentaron ayudarlo. Una señora anciana le llevaba pan con café. Otro le prestó un suéter viejo. Pero él no pedía nada. Solo aceptaba comida y regresaba al barril. Al principio pensaron que era un niño con miedo, pero con el tiempo notaron algo inquietante. Nunca dormía fuera del barril. Nunca. Incluso si lo invitaban a pasar la noche, agradecía y cuando menos lo pensaban, ya estaba de nuevo metido entre las tablas de ese viejo tambor. Una vez, un niño de la vecindad, curioso y burlón, quiso sacarlo a la fuerza. Entró de noche al patio, levantó la tapa, metió el brazo y gritó, un grito seco, horrible.
como si el aire se le arrancara del pecho. Salió corriendo y nunca volvió. Dijo que lo habían mordido, pero no había marcas. Solo tenía una sombra alargada en la espalda, como si algo lo hubiera rozado con fuego. Sí, siguió creciendo la leyenda. Los perros no se acercaban al barril. Las lámparas del patio parpadeaban si el chavo lloraba. Y en las grabaciones de cumpleaños o fiestas, su voz nunca salía clara. Siempre con eco. Siempre como si estuviera más lejos de lo que realmente estaba. Una vez un vecino se atrevió a preguntar: «Oye, ¿por qué duermes ahí?». El chavo no respondió de inmediato. Solo miró al suelo y dijo: «Porque es el único lugar donde no me encuentran». Después de un tiempo, la gente de la vecindad dejó de hacer preguntas. No porque no quisieran saber, sino porque empezaron a tener miedo de las respuestas. Una noche, doña Cata, una anciana que vivía en el primer piso, tuvo una pesadilla. En ella, escuchaba golpes secos provenientes del patio. Se levantó y desde su ventana vio al chavo frente al barril. Pero no estaba solo. Una figura alta, delgada, de piel gris y ojos hundidos, se inclinaba sobre él. No se movía, solo lo observaba. El chavo no parecía tenerle miedo. Le hablaba, como si fuera alguien que conocía desde siempre. Doña Cata se despertó gritando. Al día siguiente, sufrió un derrame cerebral. Murió 2 semanas después. En su diario personal, que su nieta encontró en un cajón, había una frase escrita con tinta roja, repetida más de 20 veces. «Ese niño no es niño. Ese niño no es niño. Ese niño no es niño». Hubo intentos de sacarlo, de llevarlo con asistencia social, pero nadie lograba sacarlo del barril. Literalmente, un trabajador social intentó cargarlo. Juró que el niño no pesaba como un niño. Era como levantar concreto caliente, dijo. Sentí que me hablaba dentro de la cabeza. El chavo se aferró al barril. Lloró, gritó, se agitó. Y cuando lo soltaron, se metió de nuevo. Desde entonces nadie más lo intentó. Sí, los rumores crecieron. Un albañil que reparaba el piso dijo que bajo el barril había algo raro. No tierra, no concreto, solo un hueco, profundo, sin fin. Le arrojó una cuerda. Nunca tocó fondo, y cuando intentó grabar con su celular, el video se corrompió por completo. Solo se escuchaba una voz distorsionada diciendo: «Chente no se fue». Años después, la vecindad fue demolida. El gobierno había declarado el lugar como zona inhabitable, pero antes de derrumbarla, los trabajadores encontraron algo. En el centro del patio, el barril seguía ahí. No lo habían tocado en décadas. Nadie sabía por qué seguía entero. La madera no estaba podrida. Y lo más extraño, no pesaba nada. Al moverlo, descubrieron una tapa oculta debajo, y bajo ella, una cavidad circular, con paredes llenas de marcas, como uñas, como si alguien hubiera tratado de salir. Había también palabras talladas con desesperación. «No me dejen solo». Yo no era así. Chente me abrió la puerta. Ahora vivo aquí. Uno de los trabajadores cayó enfermo después de tocar las paredes. Empezó a perder el habla. Solo repetía una frase en voz baja. Ana fue sin querer queriendo. Sí, hoy nadie sabe qué pasó con ese barril. Unos dicen que fue quemado, otros que está guardado en una bodega subterránea en Chapultepec. Otros más aseguran que reaparece en vecindades viejas, sobre todo donde hay niños huérfanos, y algunos juran haberlo visto en sus sueños, en medio de un patio vacío, con una voz que susurra: ¿quieres jugar conmigo? ¿Para siempre? Sí, El Chavo del Ocho no fue una serie, fue un testimonio de algo que entró en nuestra cultura como risa y se quedó como sombra. Si alguna vez escuchas pasos en tu casa en la madrugada, si algo golpea tu ventana y no hay viento, y si oyes una voz que dice eso mientras duermes, no te levantes, no mires al barril de tus recuerdos, porque puede que él también te recuerde. Corría el año 2019. Jorge M., técnico de sonido de una productora independiente, viajaba todas las semanas por la línea 2 del metro en Ciudad de México. Siempre tomaba el último vagón, con audífonos puestos, tratando de no mirar a nadie. La rutina lo adormecía. Una noche, mientras cruzaba la estación Tacuba rumbo a casa, se detuvo a beber agua en una fuente cerca del pasillo de transferencia. Cuando se enderezó, notó que no había nadie alrededor, ni un solo pasajero,
Ni un guardia, nada. Miró el reloj. Eran las 11:48 p.m. Y entonces lo escuchó. ¿Se va a subir al vagón 8, señor? La voz era infantil, pero seca, como si viniera desde una garganta sin saliva. Giró lentamente. Ahí estaba, un niño con ropa vieja, húmeda, y los ojos hundidos. Lo más perturbador era su boca. No se movía al hablar. La voz salía de alguna parte, pero no de sus labios. Jorge retrocedió. Tartamudeó algo sin sentido. El niño solo lo observó. Luego bajó la mirada, y detrás de él apareció un barril oxidado. No había explicación. Estaba ahí, en medio del pasillo, como si siempre hubiera estado. Jorge salió corriendo, pero cuando llegó a su departamento, había marcas de tierra en el piso y una frase escrita con crayón en el espejo del baño. Allá no hay vecindad, pero tú sí tienes casa. ¿Cómo usted? Intentó olvidarlo, hasta que, semanas después, escuchó una historia de su sobrina. En la escuela hay un niño nuevo. Dice que se llama Chavo. Nunca habla. Pero todos los niños sueñan con él. Dicen que vive en una caja y que no quiere estar solo. Desde ese día, Jorge no volvió a dormir igual. Grababa todo con cámaras. Revisaba los audios. Pero siempre que dormía, había un sonido que se repetía. Golpe, golpe, golpe. Como si alguien diera con los nudillos dentro de un tambor. O un barril. Fue con un psiquiatra, con un padre, con un santero. Nadie pudo ayudarlo. Hasta que una madrugada, revisando cámara por cámara, vio algo imposible. El barril, dentro de su sala, moviéndose solo. Y del interior, dos manos pequeñas lo empujaban para salir. Desde entonces, Jorge vive en un hospital psiquiátrico. Lo único que repite una y otra vez, mientras rasguña las paredes con las uñas: no es un personaje, no es un recuerdo, no es nostalgia. Es hambre. Tiene hambre de ser recordado. Y si lo olvidas, te busca, porque tú lo dejaste solo. Esta historia no es una ficción. Está basada en el diario que tú también puedes leer. Un libro que Chespirito escribió como quien intenta advertir al mundo de algo que no entiende del todo. El chavo no quería hacernos reír. Quería que no lo olvidáramos, porque mientras alguien piense en él, no se va. Pero cuando el último niño deje de decir eso, cuando ya nadie vea los capítulos antiguos, cuando todos piensen que solo fue un personaje, va a volver y no va a tocar la puerta. ¿Cómo usted? Si alguna vez ves un barril abandonado en una vecindad vacía, no te acerques, no lo toques, y por nada del mundo le hables, porque si responde: ¿me das una torta de jamón? ¿Para siempre? Ya es muy tarde. Gracias por llegar hasta el final de esta historia en Sombras en la Niebla. Cuéntanos, ¿tú también soñaste alguna vez con el Chavo del Ocho? Y si no era solo un sueño, síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Y comenta desde dónde nos escuchas.